17 de septiembre. Nuestro tema de español el día de hoy es la entrevista. El aprendizaje esperado es identificar las características y la función de la entrevista para tener información. Les pregunto, ¿alguna vez ustedes han aplicado a alguien una entrevista? ¿Han realizado alguna entrevista? ¿No? Bueno, vamos a ver de qué se trata. Dice que una entrevista es un diálogo entablado entre dos o más personas. El entrevistador que formula las preguntas y el entrevistado las responde. Antes de entrevistar a una persona debemos de llevar el tema. ¿Acerca de qué lo vamos a entrevistar? Ya debemos llevar nuestras preguntas formuladas y sobre todo siempre pedir de una manera muy atenta, me permite entrevistarlo y llevar ya las preguntitas formuladas. Para complementar el tema les voy a dejar un videito, espero que sea de su agrado y la actividad será el libro Nivélate, páginas 64 y 65. Espero se encuentren muy bien y no olviden enviarme sus evidencias. Les dejo el video, chicos. La entrevista. ¿Has escuchado o leído alguna entrevista? En México, las instituciones que tienen como función el cuidado de la salud, como el Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y Secretaría de Salud, realizan campañas de prevención. En algunas de estas se incluyen entrevistas a los expertos, con el fin de conocer su opinión y sus recomendaciones para prevenir enfermedades. Al realizar una entrevista, debemos considerar qué desea saber el entrevistador, qué otras preguntas harían al entrevistado para obtener más información. Antes de realizar una entrevista, necesitan elaborar un guión para tener claro qué datos se quieren obtener. Es necesario determinar sobre qué tema les parece que es importante conocer más y definir algunos subtemas. Asimismo, se puede elaborar un cuadro sinóptico con la información que proporciona, señalar el tema general y los subtemas. De estos podrían desprenderse las preguntas. Al seleccionar el tema sobre el que les gustaría profundizar, localicen información sobre este en libros o fuentes de información. Para seleccionar a la persona que se entrevistará, investiguen quiénes son los expertos en el tema que se eligió y propongan a una o varias personas que podrían enriquecer la información que han consultado en los libros o fuentes de información. Se debe considerar las ideas principales sobre el tema que se eligió, analizar la información que conocen acerca del tema y formular preguntas para el experto que entrevistarán. Recuerden que sus respuestas deben ampliar la información que ya consultaron en los libros o fuentes de información. De acuerdo con la manera de plantear una pregunta, existen dos tipos de respuestas: abiertas y cerradas. Las preguntas de respuesta abierta permiten al entrevistado ofrecer una explicación más amplia sobre el tema tratado y al entrevistador le permiten obtener más información. Se deben elaborar distintas preguntas para ampliar la información del tema seleccionado. Una vez elegido el tema y el entrevistado, así como redactadas las preguntas, es necesario acordar una cita con el experto. Invitemos a un experto. Deben obtener los datos de la persona que les proporcionará información sobre el tema que están investigando y enviarle una invitación para ser entrevistado. La entrevista. Para invitar al experto, es necesario escribir la invitación, revisarla y verificar la información que contiene, como datos, fechas y horarios, redacción y ortografía, y entregarla al entrevistado. Cuando el entrevistado llegue al lugar donde se le invitó, hay que recibirlo, conducirlo al sitio de la entrevista
y hacer una semblanza para presentarlo al resto del grupo que vaya a escuchar la entrevista. Los momentos antes, durante y después de la entrevista. Una vez que el invitado llegue al lugar de la entrevista, un comité de recepción le dará la bienvenida y lo llevará al lugar donde será entrevistado. Lo presentarán a quienes escucharán la entrevista leyendo una semblanza. Al realizar la entrevista, se deben respetar los turnos para hablar de quienes van a realizar las preguntas. Los encargados de tomar notas o de grabar deben estar cerca del entrevistado y tener una copia de las preguntas para anotar junto a estas las respuestas. Una vez concluida la entrevista, agradecer al invitado, acompañarlo a la salida e invitarlo a regresar en otra ocasión. Después de haber realizado la entrevista, se debe hacer un reporte que se puede elaborar de dos maneras, utilizando el discurso directo y el indirecto. Cuando en el reporte de una entrevista se transcribe el diálogo, se emplea el discurso directo, es decir, que todas las palabras se escriben tal como las dijo el entrevistado. Si las respuestas del entrevistado se redactan en tercera persona, por ejemplo, él dijo que se emplea el discurso indirecto. Cuando se mencionan las palabras del entrevistado tal como las dijo, se escriben entre comillas. A esta forma de registrar lo que dijo el entrevistado se le denomina cita textual. El reporte. Después de la entrevista, hay que realizar informe o reporte de la entrevista, utilizando el discurso indirecto. Para ello, puede realizar las siguientes actividades. Elaboren el reporte de la o las preguntas. Revisen el informe que contenga todo lo que el experto mencionó. En caso de que hayan grabado la entrevista, compárenla con la grabación. Redacten en discurso indirecto las respuestas. Si es necesario, incluyen alguna cita textual y emplean las comillas. Revisen que el escrito coincida con lo que expresó el entrevistado. Una vez que tienen el reporte, agreguen un párrafo de introducción y uno de cierre. En la introducción incluyen una semblanza de la persona entrevistada, a qué se dedica y cuáles son su especialidad y sus logros más destacados. También pueden escribir el propósito de la entrevista y lo que ya sabían sobre el tema. En el cierre pueden dar cuenta de cómo terminó la entrevista.